Muy buenas noches. El día de hoy les quiero compartir y hablar un poco sobre dos temas muy importantísimos. Y esto se refiere a las herramientas de control, las cuales son llamadas diagramas de estratificación y el histograma. Empezaremos con el diagrama de estratificación, también llamada herramienta de mejora. ¿En qué consiste? Consiste en un método estadístico utilizado para el control, el análisis y mejora de la calidad, consistente en clasificar datos disponibles por grupos o categorías con características similares. Para comprender un poco más, vamos a tomar las palabras estratos. Podemos nombrarla también como categoría, clase o tipo. Por lo tanto, esta herramienta nos permite clasificar los datos obtenidos por grupos que tengan características comunes. También la palabra estratificar. ¿Qué quiere decir clasificarse? En función de la naturaleza de los datos y en función de factores que queremos analizar, por ejemplo, el personal, los materiales, el tiempo, el entorno, localización, las maquinarias y los defectos o fallas que pueden existir en el proceso. Este método puede aplicarse como la recopilación de procesos sobre una característica de una calidad que puede separarse en categoría o clase. Los datos se comparten o comparten características comunes que definen la categoría. Este método estadístico sirve de base para preparar los datos antes de aplicar otras herramientas gráficas, como ser el histograma y el diagrama de Pareto, entre otros. En la siguiente diapositiva veremos cuándo podemos aplicar esta herramienta. Bueno, cuando necesitamos identificar las causas más significativas que influyen en la variación de los datos, o sea, cuando hay variación de datos. También cuando necesitamos comprender detalladamente la estructura de grupos de datos para identificar las causas del problema y llevar a cabo las acciones correctoras necesarias. También para examinar las diferencias entre los valores promedios y la variación entre los diferentes estratos para tomar medidas necesarias. En la siguiente diapositiva veremos qué etapas tiene este método o qué etapas debemos seguir para poder realizar este método de estratificación. En primer lugar, definir el problema o característica a analizar. En segundo lugar, evaluar la situación mediante la representación de los datos relacionados con el problema. En tercer lugar, seleccionar los factores. Número 4, medir la contribución que tiene cada factor en la magnitud total del problema, o sea, porcentuarlo. 5, mediante representación gráfica, ya sea diagrama de barra, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de dispersión, se deben encontrar la tendencia que existe entre las causas. Número 6, comparar las diferentes causas. Para ello se observa la existencia de diferencias significativas. Número 7, en el caso que exista una causa mayor, se puede seguir analizando y obteniendo más conclusiones que acaten al problema. En la siguiente diapositiva veremos las ventajas que tenemos al aplicar esta herramienta. En primer lugar, nos permite evitar las causas de un problema, identificando el grado de influencia de ciertos factores en el resultado de un proceso. Se apoya y sirve de base en distintas herramientas de calidad, como puede ser el histograma. O sea que la estratificación sirve de apoyo para realizar otra herramienta, como ser el histograma.
y la comprensión de cualquier problema, no conformidad o incidencia detectada en un proceso. El resultado del análisis es más completo. Para una mejor explicación, vamos a tener lo que es un ejemplo, donde aquí miramos ya las dos tablas o elaboración de dos tablas. Este ejemplo es una empresa donde existen dos cadenas de fabricación de tornillos en continuo. Se quiere analizar el número de productos defectuosos apartados de la línea de producción. Estos se consideran desechos, ya que no pueden repararse. El jefe de planta tiene la sospecha en que en función del turno se producen más o menos productos defectuosos. Para ello, contabilizan el número de productos apartados por líneas de producción y por turno. El personal en una semana, el personal en esta semana, de esta manera podremos considerar si la causa es debido a los grupos de trabajo, turnos del personal, o bien es debido a la maquinaria de la línea de producción para que estos tornillos salgan defectuosos. De estos datos que se nos brindaron, se realizaron las dos tablas, donde se refleja por un lado los turnos tenemos de la mañana, tarde y noche, y las líneas de producción, que tenemos línea de producción 1, línea de producción 2. En la primera tabla vemos lo que son las unidades de desperdicio o tornillos que salen defectuosos, y así como el total por la semana. En la segunda tabla ya se nos presenta, pero en valores de porcentaje. ¿Qué porcentaje representa de la producción diaria del producto que está siendo apartado o se está siendo desechado? Como siguiente paso y último paso es la elaboración ya de la gráfica de los productos o ya la estratificación de los productos defectuosos. Para poder explicarlo un poco mejor, lo que aquí nos enseña es que el turno en la mañana de la línea de producción 1 es donde más producto defectuoso se ha detectado y se ha apartado. Si no resulta evidente la causa principal para tomar su correspondiente acción correctora, podemos seguir haciendo otros análisis de estratificación, teniendo en cuenta las posibles causas que puedan hacer en el personal de turno de mañana en esa línea de producción. En este caso que es sencillo, podría deberse, ya esta sería la conclusión, a la falta de capacitación del personal en cuanto a la manipulación, ensamble, soldadura. La acción correctora sería la formación, capacitación y supervisión del trabajo de los empleados. Con esto terminamos lo que es el diagrama de estratificación y seguimos con el histograma. En la siguiente diapositiva vemos en qué consiste el histograma. El histograma también es considerado una de las 7 herramientas de control en el proceso o control de calidad. El histograma es una representación gráfica de valores en forma de barras, donde la superficie o la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia de los dos valores representados. En la siguiente diapositiva la adelanté para explicarles lo que va, porque en la línea vertical es donde indica la frecuencia de cada clase y la línea horizontal indica los límites de todas las clases correspondientes a la variable bajo estudio. Siendo un gráfico de barra especial, se utiliza para mostrar las variaciones cuando se proporcionan datos continuos. Y estos datos pueden ser el tiempo, el peso, el tamaño, las temperaturas y la frecuencia. En la siguiente diapositiva le presentamos una forma habitual de utilizar
el histograma. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando es necesario hacer un seguimiento del desempeño actual de un proceso. Esto quiere decir para medir si se está o no se está cumpliendo lo cometido. La letra B, seleccionar cuando se necesita seleccionar el siguiente producto o servicio a mejorar. Para identificarse en este caso qué producto necesita ser mejorado o ser corregido. El C, probar y evaluar las revisiones de los procesos para mejorar. El D, obtener una visión rápida de la variabilidad dentro de un proceso. O sea, la pregunta es ¿por qué varían en el proceso? El E, valorar y verificar los procesos para ver si están cumpliendo o no cumpliendo lo establecido y lo planificado. El F, medir e indicar la necesidad de acciones correctivas. Y ahí vienen las conclusiones y detallar qué acciones hay que hacer para corregir el problema. El histograma es una herramienta buenísima para ordenar y analizar los datos. Estos datos que obtenemos derivados del estudio de un proceso concreto es considerada una herramienta, como le había dicho, de control de la gestión en el proceso de calidad. ¿En qué proceso puede ser útil la representación del histograma? Como lo dice la diapositiva, se puede aplicar en cualquier proceso de la empresa en la que dispongamos de muchos valores que hay que ordenar y analizar con la finalidad de mejorar el proceso o bien de corregir errores. ¿Cuáles son estos ejemplos, estos procesos? Tenemos algunos ejemplos, como el proceso de formación. ¿Cuál es el proceso de formación? Es por ejemplo, en un centro educativo o bien un curso formativo, para los trabajadores se requiere analizar los resultados obtenidos por los alumnos de un examen y de esta manera evidenciar si el nivel y aprovechamiento del curso es adecuado. El proceso de productividad, ¿cuándo lo debemos hacer? Cuando queremos medir la productividad de cada trabajador en una empresa de fabricación de piezas, por ejemplo, de cerámicas por mes, para conocer también los rangos de productividad y poder analizar las diferencias entre los empleados. También cuando necesitamos ver el proceso de mantenimiento de equipo y su medición. Por ejemplo, en una fábrica que tiene muchas máquinas para producir un producto, preocupa el número de averías de estas, si es muy recurrente o no. Para ello se recopilan los datos de las averías de las máquinas en un periodo de tiempo concreto, como puede ser una semana o un mes. En el proceso de los recursos humanos de una empresa, ¿cómo sería? Para saber el número de bajas médicas por trabajador o por año, por ejemplo. O un proceso comercial, cuando el número de ofertas enviadas por comercial por año, a ver cuántas tenemos o cuántas necesitamos para mejorar este proceso, entre otras. También otro importante es un proceso productivo, para saber qué número de productos desechados, rechazados y considerados como desperdicios, como lo decía el ejemplo anterior, donde los tornillos eran desechados. Ahora en la siguiente diapositiva nos presenta los pasos que debemos realizar para construir un histograma. El primer paso sería, ¿verdad?, obtener los datos para construir una tabla de frecuencia. ¿Cuáles son estos datos? Por ejemplo, el rango de datos, el número de clases y la longitud de clase. El número o el B, construir una tabla de frecuencia. Dicha tabla deberá presentar o contener sus respectivos intervalos de clase y de frecuencia. Número C, la elaboración ya del histograma. Y el D, interpretarlo. Interpretar el histograma y tomar decisiones o acciones correctoras ante desviaciones o ante posibles fallas existentes.
Vamos a presentar un ejemplo en esta diapositiva. En este ejemplo es un ejemplo donde los médicos se mide el número de asistencias médicas de un hospital donde se requiere analizar la productividad de sus médicos. Para ello se cuentan las visitas que ha realizado cada médico en un mes. En el hospital hay 50 médicos que visitan a pacientes. Pues ahí tenemos los rangos y observamos los que están en rojo, que son los valores alto y más bajo. De esta primera tabla, hacemos una segunda tabla donde ya diferenciamos los intervalos y la frecuencia. Y al final de este cuadrito pequeño se sacan los datos para ya la elaboración del histograma de las visitas médicas por mes, que lo vemos en la siguiente diapositiva. Como ustedes lo pueden ver, al lado izquierdo tenemos la frecuencia, que es la parte vertical, la línea vertical, y la línea horizontal donde están los intervalos. La altura de las barras representan las visitas médicas. Aquí lo que nosotros podemos decir o lo que analizamos según el histograma, vemos la mayor frecuencia de datos se encuentra en el centro. Si esto sucede, se habla de una distribución normal y se puede concluir que el proceso es estable. De otra manera, si la mayor frecuencia de datos está hacia la izquierda o derecha de la medida, la distribución no es normal y el proceso debe ser investigado. En este caso nos salió que la frecuencia de datos es correcta y el proceso es estable. ¿Qué interpretamos hoy como conclusión? La interpretación que podemos hacer son múltiples y variadas que nos dan la información para poder analizar si un proceso se está realizando correctamente o bien existen desviaciones importantes que debemos corregir. La finalidad siempre es optimizar los procesos y mejorarlos en la mejor forma posible. Bueno, por mi parte ya esto es todo por hoy. Les agradezco su atención y espero que les sea de provecho esta información. Muchas gracias y buenas noches.